Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas tardes, gracias Gustavo, gracias Diana. Para mí es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Bienvenidos, idontonautas. Quisiera, antes de continuar, saber si se está escuchando de manera adecuada. Estamos transmitiendo aquí a distancia desde la bella ciudad de Morelia, en Michoacán. Entonces, por favor, quisiera saber si se está escuchando de manera adecuada. En caso de que no, estaré pendiente aquí a mi teléfono por si hay algún mensaje que me comentaran, estaré al tanto. Muy bien, pues el día de hoy continuaremos con esta serie de webinars, siendo este el segundo de los 4 que tenemos preparados para ustedes. Y en este estaremos entendiendo la siguiente etapa después de haber comentado cómo estructurar mi servicio dental en el consultorio. Ahora estaremos entendiendo cómo lo puedo hacer yo más productivo. Y para eso, bueno, estaremos tocando algunos temas en paralelo para poder comprender la importancia de la productividad en el consultorio dental. Así, entonces, comenzaremos haciendo un repaso breve y recapitulando lo que vimos en el módulo anterior. Revisamos un poco los conceptos sobre administración de manera breve, dejando claro que administración es algo muy similar a lo que hacemos nosotros todos los días en odontología con nuestros pacientes. Diagnosticamos, hacemos un plan de tratamiento, organizamos las consultas de nuestros pacientes y los especialistas que nos apoyarán a ejecutar el tratamiento, ejecutamos propiamente los procedimientos y el tratamiento y finalmente llevamos el control de nuestros pacientes. Pues eso mismo que hacemos nosotros todos los días es exactamente lo mismo que se hace con nuestras empresas. Dejamos claro la vez anterior que un consultorio definitivamente es una empresa y también dejamos claro que un odontólogo no está preparado y por lo tanto no es un empresario, que si bien desea ser un empresario deberá de prepararse. Pasando a los temas empresariales, comentamos que la empresa se encuentra inmersa dentro de un mercado y estamos totalmente a disposición y a petición de lo que nuestros pacientes desean, siempre atentos a lo que ellos están buscando, para nosotros poder dar y satisfacer la necesidad de lo que ellos están exigiendo. Entonces, empezamos revisando la vez pasada la parte interna de la empresa y veíamos que tenemos 4 áreas funcionales de las cuales conversamos un poco sobre la administración de cada una de ellas, el diagnóstico, la planificación, la organización, la ejecución y el control en cada una de ellas. Revisábamos que tenemos los sistemas, los procesos, el talento humano, la estructura física y finalmente las finanzas.
El día de hoy entonces estaremos conversando en este segundo módulo de qué manera puedo estructurar esta estructura interna de la empresa para poderla hacer que sea más eficiente y sea más productiva. Entonces, hoy estaremos hablando sobre temas de eficiencia y recordándoles que desafortunadamente nuestros pacientes no catalogan nuestro trabajo o no lo califican de acuerdo a nuestras habilidades técnicas y a los resultados clínicos, sino lo catalogan más bien de acuerdo a toda la experiencia que para ellos es tangible, que viven dentro del servicio. Recordándoles que lo que nosotros vendemos es un servicio y muchas veces nos concentramos más bien en los productos que entregamos al paciente. Entonces, revisaremos para iniciar el concepto de productividad. Y así tenemos entonces que la productividad es la relación que existe entre los resultados y los recursos utilizados para poder obtener dichos resultados. Otra definición que tenemos de productividad es cuántos servicios producimos por cada factor que utilizamos en el consultorio. Entiéndase, por cada persona, por cada peso, por cada minuto, segundo, y cuánto nos cuesta realizar, etcétera, cada uno de esos servicios. Veamos ahora la definición y el concepto de eficiencia. Definimos eficiencia como la relación que existe entre los recursos empleados y los resultados obtenidos en el mismo. Y un segundo concepto tenemos la manera en la que podemos obtener un objetivo empleando el menor número de recursos posibles. Entonces, no confundamos eficiencia con eficacia, entendiendo que eficacia es simplemente el conseguir, el lograr objetivos, y eficiencia tiene que ver con utilizar la menor cantidad y optimizar de la mejor manera nuestros recursos. Así es que, como se podrán dar cuenta, eficiencia y productividad prácticamente son sinónimos. Entonces, estaremos hablando en el transcurso de esta hora de esos dos conceptos e interrelacionándolos con nuestro servicio en el consultorio dental. Entonces, lo que nos tocará ahora es determinar de qué manera, una vez que ya conocemos las 4 áreas que integran la parte interna de nuestra empresa, de qué manera logramos engranarlas de la mejor manera y hacerlas que funcionen como una única maquinaria, buscando siempre que nuestro consultorio sea más productivo y más eficiente. Así entonces, buscaremos de qué manera encontramos los sistemas y procesos que nos hagan ser más productivos, de qué manera nuestro personal o el talento humano, el equipo que nosotros conformamos, nos ayuda en esta misión de la productividad, de qué manera mi estructura física contribuye en la comunicación con mis pacientes para lograr mayor productividad y, por supuesto, la productividad, parte de los resultados que estamos buscando, se traduce en de qué manera eficiente el recurso económico, que siempre por definición es, hace falta recurso económico. Entonces, comenzaremos un poco de atrás hacia adelante, porque me interesa que primero tengamos claros los conceptos financieros para poder entrar a hablar del tema de productividad. Así entonces, normalmente el pensamiento de nosotros siempre debe de comenzar como paso número 1, definir los procesos y procedimientos en nuestra cabeza, después pasar al talento humano, a definir qué personas son las que se van a encargar de desarrollar esos procesos y procedimientos. En tercer lugar, cuál va a ser la estructura física en la que esas personas van a desarrollar los procedimientos. Y por último lugar, estaríamos hablando de cuánto me va a costar poder realizar en esa estructura, con ese personal, dichos procedimientos. Siempre recordemos, orientados a lo que nuestros clientes necesitan. Pero en este momento, por cuestiones didácticas, me gustaría empezar primero hablando un poco de finanzas. Y aquí entonces voy a aprovechar el tema de finanzas para comentarles cuál es la manera en la que nosotros debemos de estructurar la tarifa para cobrar nuestros procedimientos clínicos. Así entonces, como paso número 1, lo primero que debemos de hacer es definir si es que no tenemos el consultorio aún y estamos en vías de colocarlo, o si lo tenemos actualmente, lo primero que debemos de saber es cuánto es lo que tenemos de inversión en nuestro consultorio, o en su defecto, cuánto necesitamos invertir para montar un nuevo consultorio. Podríamos decir, en términos generales, por supuesto que esto es una variable muy grande,
pero podemos definir o podemos decir que en términos generales, en México, un consultorio dental, un buen consultorio dental con todo lo necesario, con rayos X, con autoclave, con una unidad promedio y instrumental y todo lo necesario, un buen negocio, una buena unidad de negocio dental se está colocando con aproximadamente 250,000 pesos. Entonces, aquí hay un primer dato que quiero que guarden y que tengan muy claro. Esa inversión de 250,000 pesos, más o menos me durará un promedio de 10 años en buenas condiciones. Algunas cosas se irán deteriorando eventualmente, pero en promedio me estará durando unos 10 años. Esos 10 años me equivale cada año a una inversión de 25,000 pesos. Y si lo divido entre 12, me da una inversión mensual de aproximadamente 2,083 pesos, que para efectos prácticos redondearemos en este momento en 2,000 pesos. Eso quiere decir que ahí ven ustedes a la derecha otro concepto en color verde que dice depreciación. Eso quiere decir que yo tendré, en este momento me anticipo un poco, tendré que ahorrar mes con mes 2,000 pesos para que en 10 años yo pueda estar aspirando a haber recuperado la inversión y en un momento dado ir reponiendo todo lo que se vaya dañando y darle mantenimiento a lo que se va deteriorando o va fallando en el transcurso de esos 10 años. De momento me interesa que tengamos claro que son 250,000 pesos y que tenemos un fondo de depreciación entonces de 2,000 pesos. El segundo punto, una vez que ya tengo yo clara cuál es mi inversión inicial y que sé cuánto es lo que me cuesta o tengo que apartar mes con mes, el siguiente punto será definir mi presupuesto mensual o cuánto es lo que voy a gastar yo de manera fija mes con mes. Y a eso lo conocemos como presupuesto. Entonces ahí les marco yo 4 categorías en las cuales nosotros debemos de hacer nuestro presupuesto y a las cuales destinamos un gasto fijo. La primera constituye el rubro de sueldos, de los cuales debemos de hacer un primer presupuesto. Y ya comentábamos en el módulo anterior que la plantilla básica para poder estar hablando de una estructura física interna, una estructura humana interna que aspire a ser una empresa formal y que busque ser competitiva en la odontología actual, se constituye de, por supuesto, el odontólogo, una recepcionista, un asistente clínico y una persona que nos apoye con la limpieza y el mantenimiento de las áreas. Entonces, ahí definimos unos sueldos estimados. Por supuesto, cada uno de nosotros tendrá cantidades totalmente distintas, pero es para efectos del ejercicio. Tenemos los gastos propios del local, en los cuales igual tenemos una renta que es estimada, un promedio, podrá ser quien no pague renta, podrá haber quien pague 3 veces más de renta, etcétera. Servicios de luz, teléfono, televisión por cable, internet, etcétera. La recolección de residuos peligrosos y el gasto corriente que representa esos pagos que se hacen día con día, papelería, que se va pagando de manera frecuente, los timbres de facturación, etcétera. Todos estos gastos que van surgiendo, que se van dando de manera cotidiana. Después tenemos allí algunos fondos y ahí pueden observar el que hace rato comentábamos que era el fondo de depreciación. Estos fondos o ahorros o provisiones que debo de ir haciendo yo mes con mes para que en un futuro pueda aspirar a ciertos objetivos que me he planteado. Y el primero que tenemos ahí es la depreciación. Y es decir, que esos 2,000 pesos yo los tengo que ir ahorrando mes con mes para ir recuperando la inversión que yo hice a lo largo de 10 años. Después, si tengo personal colaborando conmigo, deberé de ir haciendo un apartado para pagar prestaciones. En este caso pongo ahí aguinaldos, pero pueden ser algunos otros factores. Si yo quiero comprar tecnología o incorporar un nuevo equipo en mi consultorio, deberé de ir llevando un fondo de inversión, que en este momento pusimos 1,000 pesos. Y algo que tocaremos posteriormente en el siguiente webinar, que hablaremos de valor, ahí pongo yo cuánto destinaremos para brindarles detalles a ciertos pacientes que tenemos elegidos nosotros. Posteriormente, siempre es importante y siempre me gusta señalar que no necesitamos nosotros ser todólogos, que nosotros estudiamos para hacer odontología, pero si queremos llevar una empresa es importante que sepamos que debemos sumar a nuestro equipo de la misma manera que sumamos, si no me gusta hacer endodoncias, traigo un endodoncista, si no me gusta hacer perio, traigo un periodoncista. De la misma manera, yo tengo que traer y sumar a mi equipo otros profesionales que contribuyen a que mi consultorio se desarrolle de la mejor manera. Por ejemplo, un contador, tal vez un fiscalista, tal vez una persona que me apoya en el área legal para
el tema de contratación, el tema de liquidaciones, el tema de todo lo que tenga que ver con la gestión del talento humano. Alguien que me apoye con el diseño y la publicidad, los diseños de mis folletos, los diseños de mi papelería, etcétera, que me apoya a estar haciendo inversión y buscando los mejores canales de comunicación para hacer publicidad. Y probablemente alguien que me ayuda con la comunicación digital, ya sea en redes sociales, o un community manager, o incluso una persona tal vez de relaciones públicas. Solo son algunos ejemplos de lo que yo debería de considerar. Entonces, tomando los 3 primeros rubros, vamos a considerar un presupuesto estimado de un consultorio promedio que sea competitivo hoy día sobre 30,000 pesos. Una vez que hemos definido estos 30,000 pesos, el siguiente paso será definir cuánto es lo que yo, como odontólogo, debo percibir de sueldo. Y aquí les dejo algunas categorías. Cada uno de ustedes les tocará definir cuánto un buen nivel de vida, una buena calidad de vida. Ahí están los rubros que habrá que considerar en alimentos, en ropa y calzado, en educación y transporte, etcétera. Cada uno de nosotros tiene necesidades distintas y un nivel de vida totalmente distinto. Entonces, vamos a poner para efectos del ejercicio una cantidad estimada de 50,000 pesos. Entonces, 50,000 pesos de presupuesto que debemos en este momento de tener presente. Aquí voy con otro dato importante que quiero que guarden, que apunten por ahí, es importante. Con un sueldo de 50,000 pesos mensuales, si yo trabajo 22 días durante 8 horas, mi hora tiene un valor de 284 pesos. Entonces, ese es un dato importante que quiero que guarden ahí en la mente o que lo apunten en una hoja, porque eso es lo que cuesta cada hora para una persona que aspira a ganar 50,000 pesos. Después lo sacaremos nuevamente. El siguiente paso será, entonces, definir, una vez que tengo esos 30,000 pesos de presupuesto fijo, de sueldos, de apoyo, de todo lo que comentamos, y mis 50,000 pesos como odontólogo, entonces la sumatoria me dará 80,000 pesos y hago el mismo ejercicio que en la diapositiva anterior. Lo divido entre 22 días, que es el promedio que trabajan los consultorios dentales, entre 8 horas, que es el promedio que elaboramos, y me dará otro dato que quiero que guarden ahí, que son 450 pesos por hora. Si eso lo divido entre 60, obtengo el gasto fijo por minuto de 7.50 pesos. Entonces, ese es otro dato que se los pongo ahí en amarillo, en grande, para que lo guarden. Gasto fijo por minuto de un consultorio promedio competitivo de 7.50 pesos el minuto. Y entonces aquí vamos entrando en este tema de productividad para entender por qué es importante optimizar cada minuto, porque cada minuto tiene un valor en nuestro consultorio que en este momento estamos estimando de 7 pesos con 50 centavos. El paso número 3, después de que ya definí mi inversión y después de que ya saqué el presupuesto, es entender entonces cuánto me cuesta realizar cada uno de los procedimientos y por lo tanto saber en cuánto es en lo que lo puedo cobrar o definir la respectiva tarifa. Y entramos en algunos mitos o algunos conceptos ahí equivocados que surgieron cuando nosotros estudiábamos y en algún momento cuando preguntábamos a nuestros profesores cuánto se debía cobrar por un procedimiento, nos decían, cobra 3 veces lo que te cobre el laboratorio. Y bueno, era una forma, un parámetro que probablemente nuestros profesores, en la mejor intención, no repararon en entender que no era la forma adecuada de costear y de sacar una tarifa, y que además había otros procedimientos clínicos que incluso no tenían laboratorios, como las limpiezas, los selladores, etcétera. Entonces, no puede ser el parámetro el costo del laboratorio para definir mi tarifa. Y otro concepto que también frecuentemente ronda en la cabeza de los odontólogos es creer que entonces el precio o la tarifa se calcula con base en lo que los materiales me cuestan. Y creemos que el gasto principal de nuestras tarifas o de nuestros procedimientos clínicos lo constituyen los materiales dentales. Y entonces así escucho varios comentarios como, si a mí me cuesta la resina, la porción de resina 50 pesos y la doy en 500 pesos, entonces le gano 450.
O comentarios como, aquel dentista da barato porque seguramente ha de utilizar material económico. Y entonces, aquí en este momento quiero dejar claro que los materiales no constituyen el parámetro principal para determinar la tarifa. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo determino yo cuánto es lo que voy a cobrar un procedimiento? O de la tarifa que yo determino para ese procedimiento, ¿cómo está estructurada esa tarifa? Así entonces que de la tarifa que yo cobro un procedimiento está dividida en 4 posibles fracciones. La primera fracción correspondería a los costos fijos, que es esa parte proporcional que acabamos de conversar hace un momento, de los 80,000 pesos que me cuesta el mes, la parte proporcional en tiempo que me genera ese procedimiento, los materiales, que son los costos variables o directos, los costos de financiamiento, si es que yo otorgo algún tipo de financiamiento a mis pacientes, puede ser incluso aquí hablamos de tarjetas de crédito, y finalmente la utilidad esperada. Así es como se va estructurando la tarifa y vamos a revisar brevemente cada una de las diferentes secciones. Entonces, en primer lugar, tendríamos los costos fijos, que son todos aquellos, esos 80,000 pesos que acabamos de revisar hace un momento, que me dan para pagar todos los sueldos, los servicios, todos los gastos del local, todos mis ahorros que debo de ir determinando para futuros proyectos. Y finalmente, entonces, yo determinaré de esos 80,000 pesos la parte proporcional que corresponde a cada procedimiento. Entonces, me toca determinar cuánto tiempo me toma realizar cada procedimiento y asignarle la parte proporcional a esos 80,000 pesos. Entonces, vean estos ejemplos para que pueda quedar tal vez más claro. Quedamos que nos costaba 450 pesos fijo la hora, lo que representaba 7.50 pesos por minuto. Eso quiere decir que si para una profilaxis y aplicación de fluoruro me demoro 20 minutos, la parte proporcional de esos gastos fijos corresponde a 150 pesos. Me cuesta de manera fija elaborar ese procedimiento 150 pesos. Una restauración de resina que me demora hacerla 40 minutos me cuesta 300 pesos. Una corona que me demora realizarla 2 horas y media, 3 horas, me cuesta a mí elaborarla 1,350 pesos de gastos fijos. Hasta aquí vamos en los gastos fijos. Una vez que entendí yo el concepto y la parte proporcional de los procedimientos de gastos fijos o de costos fijos, puedo entonces pasar a sumarle, ahora sí, los materiales, que son los costos variables o directos. Entonces, lo que me tocará es evaluar de los procedimientos que más realizo en mi consultorio. No voy a hacer de los 50 o 200 procedimientos que existan en odontología y que no hago nunca, sino que tomaré tal vez mi top 10, mi top 15, mi top 20, y de los procedimientos que más realizo en odontología, saco a detalle cuánto me gasto en materiales. Y así entonces, cuánto me gasto en cubrebocas, en agujas, en porción de resina, etcétera. Y detallando esto, hay algunos conceptos, ahí podrán observar que tengo hasta el final un concepto que dice intangibles y le sumo el 20%. Esto es para los materiales que es difícil contabilizar, como el algodón, como algunas cosas que son por gotas. Entonces, yo les sugiero sumarle un 20% al total para poder estar estimando esos intangibles. Entonces, así tendríamos que para una profilaxis y aplicación de fluoruro me cuesta en materiales 37 pesos, una restauración de resina me cuesta 140 y en materiales una corona me cuesta 320 pesos. A eso habrá que sumarle también, como parte de los costos variables, lo que me cuesta en caso de tener laboratorio, que en estos ejemplos únicamente es la corona. La corona, en promedio, pensemos una corona que me cueste 1,200 pesos en el laboratorio. Así entonces tenemos de costos variables 37 pesos para la aplicación de fluoruro, 140 para la resina y 1,520 para realizar una corona. Entonces, la suma
de costos fijos más costos variables me da como resultado mis costos totales, es decir, cuánto me cuesta desarrollar y entregar dicho procedimiento clínico. Y como ya más o menos se pueden ir dando cuenta, en realidad la parte que juega un papel más importante en una tarifa son los costos fijos o directos, no tanto los materiales. Vamos a revisarlo un poco más adelante. Entonces, aquí tenemos como costos totales para realizar una aplicación de fluoruro, 187 pesos, 440 para una restauración de resina y 2.870 para un procedimiento o la colocación de una prótesis o una corona. Lo que me tocaría, una vez que ya conozco yo mis costos, entonces me toca definir cuál va a ser el precio en el que yo lo voy a ofertar al mercado. Recuerden que la empresa dental cumple una función y satisface una necesidad en el mercado. Entonces, quien regula el precio por el cual está dispuesto a intercambiar un procedimiento clínico versus el dinero, no somos nosotros, aunque quisiéramos ser nosotros, es el cliente el que dice cuánto es lo que está dispuesto a pagar. Entonces, el mercado marca cierto parámetro, cierto promedio de lo que cuesta, de lo que vale ese procedimiento clínico en el mercado. Entonces, tenemos como precio de venta, nuestro tope será el precio en el cual se encuentra el mercado. Y un primer concepto que probablemente teníamos hasta antes de lo que acabamos de conversar era que en lo que yo vendía ese procedimiento, tenía yo costos de materiales o costos directos y todo lo demás era ganancia para mí. Y entonces así yo decía, bueno, pues si el juego de brackets me cuesta 1,500, 2,000 pesos y lo cobro el inicial en 10,000 pesos, entonces le estoy ganando 8,000 pesos, por ejemplo. Esa sería una primera forma de pensar. Pero una forma más aproximada a la realidad es entender que tengo costos directos o fijos que influyen en la tarifa y entonces en realidad acortan mi utilidad porque todos mis costos fijos también están incluidos en la tarifa de venta o al precio de venta que yo vendo. Y si a eso le sumamos también que yo acepto tarjeta de crédito o que manejo algún tipo de financiamiento en mis procedimientos para mis pacientes, entonces la utilidad, por supuesto, cada vez se va acortando mucho más. Y los últimos dos son los escenarios realmente más reales o más acorde a la realidad en la odontología. Entonces, a esos tres costos de financiamiento, costos directos y costos fijos, se les conoce como costos. Entonces, eso es lo que me cuesta realizar un procedimiento y al cual yo le sumaré cierta utilidad que va de acuerdo a lo que el mercado me permita ganar. Yo quisiera cobrar 10,000 pesos por un sellador, pero el mercado definitivamente no pagará 10,000 pesos por un sellador. Y entonces entramos a un concepto que ahorita se los dejo solo ahí como en pausa, que revisaremos más a detalle en el tercer webinar. La única manera en la que yo puedo elevar mis tarifas más allá de lo que el mercado propone es sumándoles y aportando valor a esos procedimientos. Si yo realizo lo que realiza todo el promedio de los odontólogos en el mercado, tengo que estar en el promedio de las tarifas de todos los odontólogos en ese mercado o en esa zona. Pero si yo le voy a sumar algo que dé valor, que aporte valor para el cliente, no para mí, sino para el cliente, entonces podré estar incrementando esa tarifa por arriba de lo que el mercado en promedio tabula. Entonces, bueno, vamos a poner de ejemplo que yo decido ponerle de precio de venta a la profilaxis y aplicación de fluoruro 500 pesos, a la resina 800 pesos y a la corona 4,000 pesos. Entonces, ese será el precio de venta en el cual lo estaré yo ofertando. Y entonces veremos que la aplicación de fluoruro me da un margen de utilidad del 63%, restando 500 pesos menos mis costos totales, menos 187, tengo 313 que corresponden al 63% del precio de venta. Y lo mismo es con la resina y con la corona. 45% de margen de utilidad de la resina y 28% de margen de utilidad de la corona. Aquí quiero señalar un detalle importante. Vean,
15 pesos por minuto me deja de utilidad la corona, la profilaxis y aplicación de fluoruro, lo que corresponde a 940 pesos por hora, contra una corona que me deja 380 pesos por hora. Entonces, aquí hablando de productividad, es importante ver que son más productivos, mucho más rentables los procedimientos más sencillos, porque gastan menos, tienen menor costo fijo y menores costos en materiales. Si yo quisiera igualar el resultado de 939 pesos por hora o de 15 pesos por minuto, como lo queramos ver, quisiera yo igualar la corona con eso, la corona la tendría yo que estar vendiendo en 5,700 pesos en lugar de 4,000 para que se igualara la utilidad. Y en un consultorio que se vende una corona en 5,700 pesos, seguramente la profilaxis y aplicación de fluoruro se venderá en 800 y nuevamente ya no alcanza. Nuevamente, la única manera para igualar el resultado sería que la corona la vendiera yo en 8,500 pesos para poder encontrar la misma utilidad. Entonces, aquí como odontopediatra, y siempre que me paro en un auditorio lo digo, los procedimientos preventivos y más sencillos son mucho más productivos, mucho más rentables que los procedimientos más complicados. Entonces, pasemos a otro concepto a entender, que es cuánto entonces corresponde de materiales. Si ya comentamos que los materiales no son el factor de mayor peso en la tarifa de un procedimiento, entonces vean, en una aplicación de fluoruro realmente los materiales me representan solo el 3%, en una restauración de resina alrededor del 20% y en una corona alrededor del 40%. Entonces, ¿cuánto es mi margen de utilidad en mi consultorio? Depende de qué procedimientos hago más. Gasto más en materiales si realizo rehabilitación, gasto un promedio del 20% si realizo restaurativa, y si realizo prevención gasto en materiales solo el 3%. Como promedio de esos tres, y es otro dato que quiero que guarden ahí, que lo ocuparemos más adelante, como promedio gasto en un consultorio que hace de todo, 20% en materiales. Un gasto excesivo ya en promedio de un consultorio sería el 30%. Si soy rehabilitador, definitivamente gasto más del 30% en materiales, o mis tarifas tendrían que estar demasiado elevadas para disminuir ese porcentaje. Entonces, una vez que entendí costos fijos y costos variables, toca comentar nada más de manera breve en este momento que debo contemplar también los costos financieros, que es esa cantidad que me cobra a mí el banco por hacer un cobro con tarjeta de crédito, por ejemplo, o los costos que yo incremento para poder financiar a algún paciente que se va a demorar en pagarme. Y a eso se le sumará posteriormente la utilidad deseada que ya comentamos, que tiene que ver con lo que el mercado permite que yo pueda incrementar. Entonces, otro mito que debemos de romper, o otro dato que debemos tener muy claro, es que el ingreso del consultorio, si a mí me pagan 1,000 pesos por un procedimiento, de esos 1,000 pesos solo me corresponde a mí una parte proporcional de los gastos fijos o de los costos fijos que corresponde a mi sueldo. En el punto 4, una vez que ya determiné mi inversión, que ya tengo mi presupuesto y que ya sé cuánto me cuesta elaborar un procedimiento y que ya determiné entonces en cuánto lo voy a vender, eso no quiere decir que si yo tengo un margen de utilidad del 40%, del 50%, del 60% en un procedimiento, no quiere decir entonces que toda mi consulta o que todo lo que yo gane, el 60% es ganancia o el 50% o el 40%, sino que hasta que nosotros lleguemos a un concepto que se llama punto de equilibrio, que por tiempo no voy a profundizar en él, pero quiero que quede claro, hasta que llego a ese punto de equilibrio o lo que coloquialmente conocemos en México como quedar tablas, si no llego yo a ese monto mínimo, entonces, aunque yo haga pura prevención y tenga un margen de utilidad del 60%, se llama margen de utilidad o contribución a la utilidad, es decir, con cuánto contribuye ese procedimiento a mi utilidad. Pero yo no puedo hablar de utilidades netas si no he llegado a mi punto de equilibrio. Entonces, se los explico en 3 diapositivas este concepto. El punto de equilibrio es entonces la cantidad mínima que debe ingresar a mi consultorio para que yo no tenga pérdidas ni ganancias. Es decir, por arriba de eso tengo ganancias, por debajo de ese punto tengo pérdidas. ¿Cómo se determina ese punto de equilibrio? Con esta formulita que tenemos aquí.
Y para eso necesito yo conocer entonces cuántos son mis costos fijos, que ya hablábamos de 80,000 pesos, y qué porcentaje me gasto en materiales, que mencionábamos el 20%. Entonces, con esta fórmula de 80,000 entre 1 menos el 20%, nos da un resultado que debe ingresar a mi consultorio, por lo menos, para que yo no pierda, 100,000 pesos. Lo común pensar en ocasiones es, bueno, lo que tenía que ingresar era 80,000 pesos y con eso ya pagué todos mis gastos fijos, pero estaríamos dejando de fuera esa variable o ese porcentaje de los materiales o de los costos variables. Por eso con esta fórmula me dará 100,000 pesos. Y en esta tablita trato de ponérselos de manera sencilla, un cruce de información para que ustedes determinen, ahí les pongo lo que hemos estado hablando ahorita. Si yo quiero tener un sueldo de 50,000 pesos y tengo un gasto fijo de 30,000 pesos por el resto de sueldos, etcétera, costos fijos o gastos fijos de 80,000 pesos y tengo un 20% promedio de gastos de material, mi ingreso debe ser de 100,000 pesos. Pero si yo tuviera 40% o 50% de material, el monto a ingresar tendría que ser mucho mayor. Es importante entender que yo no busco llegar a punto de equilibrio. Hay por ahí algunos colegas que suelo escuchar que dicen que la odontología no se debe de lucrar, que no buscan ganar de la odontología, algunos conceptos por ahí que son muy válidos. De cualquier manera, entonces, para esos colegas que dicen que no, que la odontología no es para buscar tener ganancias o utilidades, entonces también tienen que conocer el punto de equilibrio, porque entonces llegando a su punto de equilibrio, cuando llegan a 100,000 pesos, si llegaron en el día 20, en el día 15 del mes, es momento de cerrar las cortinas y no volver a abrir hasta el siguiente, porque a partir de un peso más que entre, comenzamos a tener ganancias. Para las personas que sí buscan utilidades, que es este siguiente punto, entonces la meta siempre será superar mi punto de equilibrio. Entonces, bueno, pues recordemos que la utilidad no llega, no podemos hablar nunca de utilidades en odontología si ni siquiera entendemos o no tenemos presente cuánto es mi punto de equilibrio. Y una vez que supero mi punto de equilibrio, entonces solo hasta ese momento puedo hablar de utilidades o de ganancias. Entonces, arriba de ese punto de equilibrio, puedo considerar ganancias. Y un concepto que quiero comentar brevemente es que no puedo pensar en tener ganancias antes de haber recuperado mi inversión. Hasta que yo con las ganancias que me van dejando mi consulta mes con mes, año con año, hasta que yo haya recuperado los 250,000 pesos que invertí, hasta después de ese momento puedo empezar a decir que mi consultorio deja ganancias. Y después hablaremos entonces de un concepto que también se usa de manera indiscriminada, que es rentabilidad. Yo pregunto, ¿la odontología es muy rentable? Y siempre me dicen, sí, sí es muy rentable. Mi siguiente pregunta es, ¿qué es rentabilidad? Y entonces ya no me saben responder. Rentabilidad es la utilidad, es decir, la ganancia entre la cantidad que yo invertí. Y eso me va a dar un porcentaje. Si la ganancia que yo estoy teniendo versus o entre la inversión que coloqué, 250,000 pesos, me da un 5% anual, por ejemplo, un 6% anual, quiero decirles que su consultorio es rentable, pero es pésimo negocio, porque un banco me estaría dando la misma cantidad. Entonces, yo debiera de estar buscando en mi consultorio una rentabilidad no menor al 15%, para considerar que todo el riesgo, todo lo que implica la consulta, atender a los pacientes, todo lo que representa tener una empresa, estoy hablando en este momento con gente que decidió, comentábamos el webinar pasado, que decidió no dedicarse solo a ver pacientes, sino decidió montar una empresa, poner un consultorio. Entonces, para que eso sea una buena empresa y un buen negocio, tendrá que superar por lo menos el 15%. El 20, el 30 sería genial, pero eso hay que medirlo para poder definir si estamos llegando a eso. Y entonces tenemos 3 caminos posibles para aumentar las utilidades. Y por tiempo no nos daría tiempo de repasar por lo menos 180 diferentes estrategias o formas de incrementar las utilidades, pero ahorita me quiero enfocar a eficientar, a ser más productivo, realizando todos mis procedimientos. Entonces nos vamos a enfocar al punto 3 y les voy a mencionar algunos aspectos que podemos mejorar para incrementar la productividad.
Así entonces, miren, ahí tenemos 51, simplemente del punto 3, 51 posibles estrategias o actividades a realizar que me incrementan la eficiencia y que por lo tanto me incrementan la productividad. Y entonces les coloco en color rojo los que tienen que ver directamente con actividades que yo realizo día a día. Entregar de manera, el punto 4 nos dice entregar de manera consistente y confiable mis procedimientos, siempre estandarizado, siempre de manera consistente me va a llevar a ser más eficiente y aprovechar todos mis recursos. El punto 17 dice, enfócate en los procedimientos más productivos. Ya revisábamos que los procedimientos preventivos son más productivos que los procedimientos restaurativos y de rehabilitación. Entonces, siempre hay que darle más peso y encontrar la manera de realizar más los procedimientos que son más rentables para mí. El punto 20 dice, agenda la siguiente cita ahora. No esperes a que el paciente te diga cuándo es que va a agendar y diga, yo le llamo, etcétera. Trata siempre de concretar una siguiente reservación, una siguiente cita contigo en ese momento. Haz una oferta para la siguiente compra. Eso es bueno cuando detectamos que el paciente está dudoso de si regresar, hacerse el siguiente. En ese momento es bueno realizar una oferta para que el paciente tome la decisión y tome acción y realice en ese momento un anticipo y podamos estar concretando la siguiente consulta. Ten un sistema de recordatorio de citas, que no se nos olvide que haya alguien encargado de estar llamando para recordarle las citas a sus pacientes. Da seguimiento a tus pacientes y ten contacto postventa. Esto no termina, lo vamos a ver más adelante, solo con la llegada del paciente, sino que va más allá. Una vez que se fue, hay que estar dando seguimiento para asegurarnos que el cliente está recibiendo valor y que va a regresar con nosotros y por lo tanto nos hará más productivos. Da seguimiento continuo. Mide el número de tratamientos por paciente. No puedes saber si está siendo productivo con cada oportunidad en la que se sienta tu paciente si no estás midiendo. Si no sabes cuánto en promedio, cuántos procedimientos promedio por consulta, cuántos procedimientos promedio por paciente realizas, no lo sabes si no estás midiendo. Entonces, tienes que medir. Ten catálogos para que el cliente reordene. Tengan en su sala de espera, en su lobby, tengan una carpeta con procedimientos que nos permite que o estén proyectando en la televisión los procedimientos más frecuentes con algunos software ya que como Casey, por ejemplo, que trae ciertos procedimientos en video y que hace que el paciente entonces tome la decisión de algunos conceptos que no entendía o procedimientos que no sabía de qué se trataban, pregunte y tome la decisión de hacérselos. Siempre trabaja por cuadrantes, no te des el lujo de trabajar piezas individuales. Más adelante hablaré un poco sobre esto. Entrena a tu personal siempre en servicio al cliente, eso hará que la gente se sienta contenta, lo hablaremos en valor, y acuda y recomiende más personas. Vende más consumibles. Dejamos de lado la venta en nuestro consultorio de cepillos, cremas dentales, enjuagues, y esa es otra unidad de negocio importante. Otra unidad de negocio que también dejamos de lado y que también representa un ingreso importante son las radiografías. Entonces, hay que tomar en cuenta esas unidades de negocio adicionales. Ya lo comentamos, los procedimientos complejos no son los de mayor rentabilidad, es otro mito que se tiene en la odontología. Revisábamos estos datos, ¿no? Gastan más, cuestan más elaborarlos y por lo tanto la utilidad es mucho menor. Adicionalmente, siempre comento un par de cosas. Los procedimientos curativos restaurativos generan más inconformidad al paciente porque le quedó alto, porque el color, porque le sigue doliendo y eso genera más citas que son improductivas porque van incluidas dentro del monto que ya pagó el paciente. Y además me generan mucho mayor desgaste físico, que eventualmente si hablamos de productividad, pues también me costará más a mí estar cuidando mi salud. Entonces, en síntesis, esta parte de finanzas breve, trate de irme lo más rápido posible. Ten clara tu inversión inicial, ten un presupuesto, aprende cómo calcular tus tarifas, conoce tu punto de equilibrio y finalmente siempre enfócate de qué manera puedes superar tu punto de equilibrio y buscar utilidades. Entonces, ahora, hablando un poco de productividad, vamos a mencionar que la productividad va en relación a la disminución de costos sin disminuir la calidad y tratando de acortar el tiempo en el que se realiza. Debemos de eficientar tiempo y costos
sin disminuir la calidad. Siempre la calidad debe estar, debe mantenerse o incluso debe buscar aumentarse al menor tiempo posible con los menores costos posibles. Hablando de productividad, quiero decirles que no confundan actividad con productividad. El que yo esté ocupado, el que pase mucho tiempo en mi trabajo o en mi consultorio, no quiere decir que esté siendo productivo. Todo lo contrario. Si pasas mucho tiempo en tu trabajo es porque no estás siendo productivo, es porque no estás determinando bloques adecuados de tu trabajo. Y otro punto importante es que debemos de tener claros los objetivos. Cuando yo pregunto, quiero ser productivo, bueno, ¿para qué quieres ser productivo? ¿Cuáles son tus objetivos? Quiero tener más pacientes. Muy bien, ¿para qué quieres tener más pacientes? ¿Cuál es la razón por la que tú buscas tener más pacientes? La respuesta común a veces es porque quiero tener más ingreso. Muy bien, ¿cuánto quieres tener más ingreso? Entonces es importante que los objetivos siempre sean claros, específicos, que yo los pueda medir, porque si yo digo, quiero tener más pacientes, pero ¿cuántos más pacientes? ¿50 más? ¿30 más? ¿Dar 10 consultas más en el mes? Quiero tener más ingresos, pero ¿cuánto? Porque nunca será suficiente. Cuando yo me determino esas metas y esos objetivos claros, entonces en cuanto llego, comienzo a ser productivo en otras esferas de mi vida, con mi familia, con mi salud, con mi intelecto, con otros aspectos. Entonces siempre es importante poner metas e irlas midiendo para tener claro si ya llegué o me falta y qué debo de realizar para poder alcanzar dichos objetivos. Yo debo de aprender, dentro de esta parte de la productividad, debo aprender a ser productivo yo mismo, debo aprender a optimizar mi tiempo. Y el primer paso para poder optimizar mi tiempo es aprender a planificar. Si yo no planeo mis actividades un día anterior, lo que estoy haciendo cada día es improvisando y me dejo llevar conforme el día se va presentando. Yo debo tener claramente descritas mis actividades del día siguiente e ir trabajando por prioridades. Veíamos en el módulo anterior la matriz de Eisenhower que nos decía qué es lo que debemos de hacer de inmediato y qué podemos delegar. Debo planear esas actividades, definir prioridades y comenzar a realizarlas, siempre de preferencia por la actividad que más me desagrada o la que se me hace más difícil. Siempre empiezo con esa, por bloques de tiempo, para que yo tenga momentos límites y deadlines y vaya yo trabajando de acuerdo a eso que fui planificando. Y así entonces yo logro encontrar un equilibrio entre lo que quiero tener y lo que debo tener. Porque probablemente lo que yo quiero tener es más pacientes, más dinero, más procedimientos, pero debo tener también tiempo para hacer ejercicio, para comer bien. Conozco gente, odontólogos, que por atender pacientes, por querer tener más ingreso, no comen, no hacen ejercicio, no pasan tiempo con su familia, etcétera, no duermen bien. Entonces, cuando hablamos de productividad, estamos hablando de momentos, de qué manera yo organizo mi día, organizo mi semana, mi mes, para que yo pueda estar realizando todas las cosas que son importantes en todos los aspectos de mi vida. Algunos conceptos aquí brevemente para mejorar mi productividad personal. Ya hablábamos de planificar, ya hablábamos de tener bloques de trabajo, de poner fechas límites a mis tareas. La regla de los 2 minutos me dice que si algo lo puedo realizar en menos de 2 minutos, lo realice en ese momento, no lo deje para mañana, no lo deje para más tarde, porque se me van sumando muchas tareitas de 2 minutos. Entonces las voy desahogando de manera rápida. Tener reuniones eficientes. Siempre si me reúno con mi equipo y hago reuniones, siempre debo tener una minuta de la junta, 3 puntos claros a tratarse de manera rápida. Si puedo evitar desplazarme a la junta y puedo hacer una videoconferencia a distancia, optimizo y soy más productivo con mi tiempo. No pierdo tiempo en el tráfico trasladándome. Puedo hacer una videoconferencia como ahorita lo estamos realizando y voy eficientando y voy siendo más productivo con mi tiempo. No hago multitasking, no hago varias cosas. Ahorita veo la videoconferencia, contesto el WhatsApp, leo un libro, etcétera, sino que voy siendo específico y enfocado en cada una de mis tareas. No buscar la perfección. A veces nos perdemos en esa perfección un poco malentendida, que no existe y que muchas veces perdemos el enfoque de lo que realmente era importante en esa tarea por tratar de adornarla o por tratar de ser perfeccionistas. Asignar ciertos horarios para responder
correos electrónicos, para revisar mi Facebook, para contestar llamadas telefónicas. Cuando quieres hacer cosas y dedicarte de lleno a ellas, suspende tus notificaciones. Pon tu teléfono en modo avión para que nadie te moleste y puedas realmente dedicarte en ese bloque de 2 horas que determinaste para una tarea, puedas estar realizando dicha tarea. Y por supuesto, al final, sea ordenado. El orden es una de las claves para ser productivo. Sea ordenado con tu tiempo, sea ordenado con tu agenda, con tus tareas. Evita que lleguen personas que te distraigan y te hagan perder el tiempo. Si no tienes programada una llamada telefónica, no la contestes. No, es más importante la tarea que tú planificaste que la llamada telefónica, que probablemente sea únicamente para hacerte perder el tiempo. Este libro siempre se lo recomiendo. Aquí lo tengo. Es un libro que se llama El dueño del tiempo, de Ian Cooper, en el que es chiquitito, es un libro muy pequeñito que se lee muy rápido, chiquitito, de unas 200 páginas más o menos. Y en este libro justo resuelve problemas como cómo planificar eficazmente, cómo establecer prioridades, cómo no ser esclavo del teléfono, cómo resolver la sobrecarga de correos electrónicos, no ver televisión o ver televisión en tiempos determinados y así interrupciones constantes. Siempre le digo que sí a la gente. Tengo que, no delego lo suficiente, no sé cómo cobrar mi tiempo y muchas otras cosas que vienen en este libro que les recomiendo ampliamente que lo compren y lo revisen. Se lee muy rápido y les ayudará a tomar cierto control sobre su tiempo. Si tengo que estar contestando, no puedo apagar mi teléfono, el uso de dos teléfonos, de 2 aparatos telefónicos también me puede ayudar. Una vez que he controlado y que he trabajado sobre mi productividad como persona, como empresario y que puedo empezar a tener control de mi tiempo, entonces puedo seguir al resto de las 3 áreas en mi consultorio y comenzaremos a hablar por sistemas. Les decía yo en el módulo anterior, en el webinar 1, que el proceso más importante en una empresa de servicio dental no son los procedimientos clínicos. El proceso más importante es la atención al cliente. Desde que pone un pie en nuestra clínica hasta que sale de nuestra clínica. Todo ese recorrido que tiene el paciente es el proceso más importante en el consultorio dental. Teniendo en medio de ellos los procedimientos clínicos, intermedio a eso. Y entonces vamos a revisar algunos aspectos, algunos otros conceptos que apoyan y soportan este proceso, que son procesos de apoyo, como la gestión, la bioseguridad, el manejo de la información, las compras, el reclutamiento de personal, el mantenimiento de la estructura física, la contabilidad y el marketing, como procesos de apoyo a este proceso central de atención al cliente. Vamos a revisar algunos conceptos de organización para poder realizar esos procesos de manera más efectiva. Entonces, les dejo ahí esta metodología de las 5 S japonesas que les sugiero revisar, que habla de la organización y del orden visual, como desechar, eliminar lo que no usamos y tener sobre todo un lugar para cada cosa, para que yo no pierda tiempo buscando la pieza de mano, buscando la cureta fulanita de tal, el forceps número tal, sino que todo tenga un lugar determinado. A eso nos ayuda a entender la metodología de las 5 S. Y entonces iremos revisando brevemente cada situación que nos ayuda a ser más productivos en estos sistemas desde antes de que el paciente llegue incluso a nuestro consultorio, desde la preventa. Si yo tengo un sistema telefónico y mi recepcionista sabe contestar adecuadamente, sabe responder a las dudas principales, me vuelvo más eficiente. Hago que no pierdo pacientes, hago que la llamada telefónica, mi recepcionista no pierda tiempo en el teléfono porque no sabe qué responder, porque va a regresar la llamada después. Entonces, debo de entrenar a mi recepcionista para dar las habilidades telefónicas apropiadas que pueda resolver las dudas a los clientes. Mi agenda debe de estar administrada de manera adecuada para no tener espacios. Debo de agrupar todas mis citas e ir dando citas sin tiempos muertos. Debo de saber cuáles son los procedimientos que se van a realizar y cuánto es el tiempo que se le va a determinar a cada una de ellas para no generar espacios en los que yo no estoy realizando ninguna labor, ningún procedimiento. La gente debe estar capacitada en servicio. Debemos de tener muy claro que lo más importante, les decía yo hace un momento, la gente no nos califica
por los aspectos técnicos o por los resultados clínicos. Nos califica por todo el servicio, por toda la experiencia que vive y lo que es tangible para él. Si nuestras asistentes y nuestras recepcionistas no están educadas o no están entrenadas en cultura de servicio, perderemos a los pacientes y haremos menos productivo, el consultorio. Tener historias clínicas, notas de evolución, todo estandarizado, ya predeterminado, me facilita y me hace mucho más ágil el llenado y la atención con los pacientes y me hace ser, entonces, más productivo. Un sistema de cobro bien estructurado en el que ya sabemos que idealmente el paciente paga antes de pasar y la recepcionista ya sabe cómo emite el recibo, cómo el cambio, su estado de cuenta, todo perfectamente estructurado para que no perdamos tiempo en el cobro y en estarle haciendo cuentas en ese momento al paciente, nos ayuda a incrementar la productividad. Quiero detenerme un poco en esto. Tradicionalmente hacemos los procedimientos de manera fraccionada y ofrecemos un plan de tratamiento como un menú, ya lo platicábamos en el módulo 1, como un menú de varios procedimientos clínicos. Y eso genera que yo no pueda ser productivo porque voy avanzando de uno en uno y de acuerdo a lo que el paciente me va marcando la pauta. Si yo entiendo que el tratamiento para caries o para enfermedad periodontal o para oclusopatía solamente es uno, entonces yo ofrezco todo el tratamiento. Una vez que ya conocimos sobre costos, yo puedo determinar, echar a un lado la forma tradicional de cobrar procedimientos individuales y determinar cuánto me va a costar en tiempo y en costo económico todo un tratamiento y cobrarle a un paciente todo un tratamiento y dejar de encarecerle la odontología con muchos procedimientos clínicos. Siempre trabajo por cuadrantes, no trabajo de manera individual. Entonces, el trabajo por cuadrantes también me hace ser más eficiente. Yo le puedo entonces costear a mi paciente, si no le quiero costear todo un tratamiento completo, sí le puedo costear un cuadrante completo y puedo ir trabajando por cuadrantes. Tener lista mi charola, conociendo en mi agenda cuáles son los procedimientos que voy a realizar. Tengo listas mis charolas, tengo un rack de charolas para ir colocando las charolas preacomodadas y poder estar realizando de manera más eficiente y productiva cada uno de los procedimientos clínicos. Me ayuda este sistema, por ejemplo, de la marca Circ, que es por colores, me ayuda a identificar, yo puedo asignar a cierto tipo de procedimientos, por ejemplo, cirugías, endodónticos, un color, y puedo hacer que todo mundo en el consultorio se mueva más rápido si encuentra que la charola morada, por ejemplo, es de endodoncia, que la amarilla es de prótesis. Entonces, eso me permite ser mucho más productivo. Aplicar de manera adecuada mis técnicas, por ejemplo, de anestesia, me ayuda a no perder tiempo en lo que le sigue doliendo al paciente y vuelvo a anestesiarlo mal y le sigue doliendo y lo vuelvo a anestesiar mal. Entonces, tener técnicas apropiadas me hace que pueda yo avanzar más rápido y que pueda ser mucho más productivo. Todos los procedimientos, hay ciertas cosas ahora sí entramos a hablar de procedimientos clínicos. Vean cómo hemos estado hablando de ciertas cosas que no son propiamente los dientes. Ya entramos a hablar un poco hacia procedimientos clínicos. El uso de dique de hule me agiliza los procedimientos, me hace que pueda trabajar mucho más rápido sin que me esté estorbando la lengua, los labios, etcétera. Tener solo un juego de grapas establecido, no llenarme de varios que tenga que estar buscando, sino que tenga establecido en un kit que ya sé cuáles son para anteriores, que ya sé cuáles son para molares, superiores, etcétera. Me eficienta y me hace más productivo. Seguir los procedimientos, esto lo dominamos todos perfecto. Somos expertos en seguir procedimientos clínicos, donde se nos dificultes en todos los demás procedimientos que no son clínicos. Pero seguir procedimientos clínicos también me hace ser mucho más eficiente y mucho más productivo. Hay ciertos procedimientos clínicos que me aceleran los resultados, como las corticotomías, el uso de fresas de buen corte, de corte rápido, me hacen que mis procedimientos de retiro de restauraciones, incluso de preparación de cavidades, sea mucho más ágil. Entonces, opto siempre por instrumental, equipo o material que me va a hacer más eficiente mis procedimientos clínicos. Eyectores de alta potencia, de alta succión, por supuesto, me hacen un procedimiento clínico más veloz. Si tengo que elegir entre radiografías tradicionales en las que voy, revelo y pierdo el tiempo, además de que son mayores costos por líquidos de revelado, por consumibles, opto mejor por radiología digital. Les recomiendo mucho que revisen las placas de fósforo,
que son mucho más efectivas y a la larga resultan mejor que un radiovisiógrafo, por ejemplo. Procedimientos clínicos como en lo que yo gasto en cucharillas de fluoruro, en que si mi paciente le coloco el gel acidulado y ya se vomitó y ya perdí tiempo y otra vez regreso a colocar barnices, por ejemplo, que son de aplicación rápida, que permanecen en sitio, que no me gastan más materiales como cucharillas adicionales. Si prefiero una resina que se vaya colocando de manera estratificada contra una que coloque en un solo bloque, me hace más eficiente. Material que viene predosificado me es más eficiente, lo puedo medir mejor y puedo dispensar de manera establecida las dosis. Lámparas de fotocurado que tienen mayor potencia, que no van a hacer que mi paciente regrese porque le sigue doliendo, porque generó mayor contracción, porque no fotocuró adecuadamente. Por muchas razones tengo que elegir una lámpara que me evite. A veces parece que todo esto que estamos comentando es más costoso, pero a la larga repercute en los costos posteriores que pueda yo tener con mi paciente. Por supuesto, remoción de cálculo de manera automatizada o con ultrasonido diferente, hacerlo de manera manual. Cirugía en vez de bisturí normal, me evito suturar si utilizo a lo mejor un electrobisturí, evito el sangrado, minimizo el sangrado y eso me va ahorrando minutos. Les decía yo hace rato que es importante entender que el minuto me cuesta 7 pesos. Si yo me ahorro 10 minutos a lo largo del día, me estoy ahorrando 70 pesos. Si me ahorro una hora, me estoy ahorrando cerca de 420 minutos. Materiales para hacer retracción de encía, mezclas automatizadas en vez de mezclas manuales también, fresados computarizados en vez de montajes individuales, todo lo que tiene que ver con tecnología contribuye. Y finalmente, en todos los procesos adicionales, también contribuye que yo tenga procesos bien definidos de esterilización, de desinfección. Aquí tenemos procesos de desinfección. En vez de estar cepillando, meter a tina de ultrasonido, meter a una cistina que me lave en unos minutos y a la vez me lubrique, todo eso me va haciendo cada vez más productivo. Sellado, en vez de estar metiendo en bolsas y desperdiciando en gasto de bolsas, compro una selladora térmica y voy empaquetando mi instrumental, esterilizado, en vez de perder una hora, hora y media en calor seco, opto por autoclaves de rápida esterilización, opto por un buen abastecimiento, tener productos y disponibilidad de varios materiales, procesos con el laboratorio claros para que no estemos regresando trabajos por no tener bien definido el proceso. Opto por no llevar las cosas a mano, la información, los datos, los pagos, el estado de cuenta del paciente a mano, sino que me voy por un software que me ayude a optimizar y hacer más eficiente esto. Códigos de colores en los expedientes me ayuda a clasificarlos de mejor manera y a encontrarlos de manera más ágil sin perder tiempo. Dar seguimiento postventa a mi paciente también juega un papel importante para poder estar haciendo que el paciente regrese y que esto sea más productivo. Revisando el área del talento humano, pasando a la segunda área de la estructura interna, también el talento humano juega un papel importante en la productividad. Vean la cantidad de funciones que tenemos que realizar en un consultorio. Pensar que las podemos realizar nosotros solos es totalmente imposible. Quiere decir que algunas de ellas no se estarían haciendo o no se harían de manera adecuada y completa, lo que eventualmente repercute en nuestra productividad. Así es que ya hablábamos que la estructura mínima básica de un consultorio competitivo moderno es de 4 personas: odontólogo, asistente clínico, recepcionista y personal de mantenimiento o limpieza. Capacitar constantemente, ser más eficientes. No es lo mismo que yo esté batallando en retraer, en eyectar, en tratar de contestar el teléfono, etcétera, que tenga yo personas que me apoyen en todos esos procedimientos. Ocupar la técnica 4 manos de manera adecuada también juega un papel importante. Saber implementar, en lo que les platico un poco, les dejo este video, saber cómo se hace el intercambio de instrumental, que mi asistente conozca los procedimientos que estén bien estandarizados para que ella sepa cuál es el
paso a seguir, y entonces vean cómo se entrega, cómo se recibe con una mano, se entrega con la otra. Entrenar todo el proceso de intercambio de instrumental. Vean, recibimos, entregamos, y esa técnica me va permitiendo, el trabajar con un asistente me va permitiendo que mis procedimientos se puedan hacer en minutos y sea yo mucho más productivo. Darles otras actividades adicionales a mis asistentes que solo abrir la puerta y contestar el teléfono. Pueden tomar impresiones, pueden ajustar provisionales, tomar radiografías, y eso me hace ser más eficiente en mis procesos clínicos. Generar una cultura y un clima laboral adecuado para mi personal lo hace que se motive y que quiera siempre dar más hacia nuestro consultorio y por lo tanto incrementar la productividad. Generarle un plan de carrera, buscar que trascienda más allá de solo ser asistente, buscar que se incorpore, que se asocie. Un buen consultorio que lo haga sentir que forma parte de un gran equipo hace que también la gente se convierta o sea cada vez más productiva. Dar incentivos, remuneraciones, comisiones, todo relacionado siempre orientado a la productividad. Que la gente entienda y tenga una cultura de productividad y que no crea que nada más trabajar es ir y presentarse de tal hora a tal hora, sino que tiene que estar cumpliendo con productividad. Incentivos sobre la productividad, registrar las asistencias, los retardos en un software que me permita revisar de manera rápida cuando voy a pagar la nómina y no me haga perder tiempo, me hace ser más productivo. Tener manuales de procedimientos, tener comunicación interna que me agilice los movimientos, intercomunicadores, radios, me hace que seamos más productivos. El uso de la tecnología, podernos comunicar a través de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, de Dropbox, subir información, casos clínicos, fotografías, me ahorra y me hace ser más productivo. Y por último, en estructura física, si yo tengo una estructura adecuada, me facilita el intercambio y, por supuesto, contribuye a la productividad. Y de estructura física podemos mencionar por lo menos tener 2 sillones dentales. El tiempo que se pierde entre la limpieza de un sillón dental y la preparación para el siguiente paciente es por lo menos de 5 minutos, 10 minutos. Y si veo 6 pacientes en una tarde, perdí 1 hora en esa situación de estar limpiando y preparando. Así es que si tengo 2 unidades, puedo estar optimizando y siendo más eficiente. Todo con economía de movimientos, que tenga todo a la mano, que pueda realizar todos los procedimientos de manera ágil, sin tenerme que levantar o sin tener que desplazar los brazos, y todo lo pueda realizar de manera rápida, al alcance de mis manos. Y esta distribución de la estructura física me permite ser mucho más ágil, mucho más productivo, colocar los 2 sillones con cabezales encontrados con un mueble en medio, le permite que ese mueble le dé servicio a los 2 sillones dentales y que el asistente se pueda desplazar de un lado al otro sin tener que rodear toda la unidad. Comparten un lavabo, comparten un rayos X, comparten material, instrumental, y se vuelve eso mucho más eficiente. Como esta fotografía que les pongo aquí, mueble intermedio, comparte rayos X, comparte material, comparte lavabo. Cajoneras que me permiten tener todo en orden y que me hace encontrar más rápido las cosas. Muebles que me permiten tener al alcance de mis manos guantes, cubrebocas, vasos, etcétera, me hacen más eficiente. Muebles de apoyo que tenga cerca a mi asistente para poderse recargar y tener a la mano todos los materiales y productos. Tener las áreas determinadas para cada cosa, el área de esterilización, el área del estudio fotográfico, etcétera. En cada lugar me hace tener todo listo ahí, preparado, para poder dar un servicio mucho más expedito. Instalaciones especiales como eyectores de alta succión, tecnología que probablemente habrá que considerar si me incrementa o no, si me disminuye tiempo, si me facilita los procedimientos y me ayuda a ser más productivo. Darle supervisión y mantenimiento constante también me hace evitar que me falle algo a la hora en la que estoy trabajando con los pacientes. Entonces, me hace más productivo anticiparme a posibles situaciones que se presentan con el equipo, con el instrumental. Y bueno, pues esto fue una repasada en 1 hora de lo que contempla la estructuración de la parte interna de la empresa, buscando que se logre ser mucho más efectivo y más productivo. Entonces, hemos visto en el módulo anterior cómo estructuro mi servicio,
como ahora en este webinar vimos cómo lo hago más productivo mi servicio, y en el siguiente hablaremos de cómo le añado más valor para que mi cliente esté dispuesto a pagar por lo que yo le estoy solicitando a cambio. Bueno, pues finalmente quiero cerrar con este pensamiento, con este dato. Enfócate en ser productivo y no en estar ocupado. Tenemos la creencia de que si estoy muy ocupado, entonces soy muy productivo, y todo lo contrario. Les dejo mis datos, estamos a sus órdenes, y fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos para el siguiente webinar. Estoy atento a preguntas. Gracias, Diana.